David Guzik. All righty. Okay. Entonces, este capítulo 7, pues es un capítulo muy difícil. En realidad, perdón. En realidad, pues aceptamos el reto, como dice, y en nombre sea de Dios. La carta, como todos ustedes saben, esta carta de 1 Corintios fue escrita por el apóstol Pablo mientras visitaba la ciudad de Éfeso y durante su tercer viaje misionero. Escribe la carta en Éfeso, pero está dirigida a los hermanos de Corintios. Eso viene en Hechos 19 y 20. Las ciudades de Corintio y de Éfeso eran unas ciudades costeras, eran puertos, por así decirlo, y estaban en las riberas opuestas del mar Egeo. Pablo conocía bien ambas ciudades y conocía la ciudad de Corintio porque estuvo ahí trabajando por 18 meses en su segundo viaje misionero. Esto aparece en Hechos 18. Y durante su estadía en Éfeso, o sea, en la ciudad que estaba en el extremo opuesto del mar Egeo, Pablo se enteró de los problemas que tenía la iglesia de Corintio y que al mismo tiempo llega una delegación de esta iglesia de Corintio para buscarlo y pedirles consejos porque había divisiones entre ellos de distintas maneras de pensar y de distintos pareceres. Y también, pues es por eso que el apóstol Pablo escribe esta carta para tratar de corregir estos errores, para contestar preguntas y para dar consejos a esta iglesia. Y estos consejos y estas preguntas fueron de una carta anterior que él recibió. Entonces, los primeros 6 capítulos de Corintios 7 está dando consejos y a partir del séptimo y octavo ya da respuestas, instrucciones más concretas. Entonces, conoce todo el desorden que hay y los distintos puntos de vista en la iglesia de Corintio, y entonces empieza a dar una respuesta acerca del matrimonio, la soltería, y eso sobre todo en el capítulo 7, y en el 8 va a hablar acerca de la carne ofrecida a los ídolos. Nos vamos a ir por partes. Entonces, nos vamos a ver primero 1 Corintios 7, y está hablando sobre los principios del matrimonio y la soltería. En realidad, a la hora de leerlo, Estelita y yo nos dimos cuenta que está hablando sobre la sexualidad, está hablando de la sexualidad de las personas y está hablando pues de los distintos criterios que había en la iglesia de Corintio. Hay que recordar que los corintios son parte de los griegos, o sea, Corintio está en Grecia y los griegos tenían pues una manera de ver la sexualidad de una forma muy abierta, pero había de todo. Había quienes practicaban, como se dice, el sexo fuera del matrimonio, había homosexuales, había pedrastas, había cosas muy feas, pero pues como las hay ahorita en nuestro mundo, ¿verdad? Pero también había grupos que consideraban la sexualidad como algo negativo, como parte de la carne y como algo completamente negativo a la cual se debería el ser humano de abstener. Y pues hay que recordar, por ejemplo, la palabra de, ¿cómo decía? Lo platónico, porque este filósofo Platón hablaba de ese amor que era sin contacto físico, por así decirlo. Entonces sí había griegos, no eran todos unos depravados, sí había griegos que tenían una idea un poco más mística del amor y de la sexualidad, y había quienes sí estaban completamente de un lado opuesto. Lo que sucede con nuestros hermanos en Corintio es que ellos pensaban que la sexualidad era mala y que debían de abstenerse, inclusive ya casados, que entonces deberían los hermanos de verse como hermanitos o como amiguitos y abstenerse del sexo. Entonces aquí, hermanos, pues habría que entender que ninguna de las que estamos aquí presentes ni en el mundo estaríamos aquí si no hubiera habido sexo de por medio, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo lo ve como algo bueno, pero él en sus preferencias prefiere el celibato y prefiere la abstinencia. Pero trata de dar unos consejos muy sólidos a esta iglesia, sobre todo por estas distintas tendencias que se veían. Y entonces es dentro de este contexto que el apóstol Pablo, que quería yo darles esta idea de este contexto,
está escribiendo la carta. También en la carta se siente una cierta urgencia por parte del apóstol Pablo y de ahí se entiende un poco el por qué él esté más canteado hacia el celibato y hasta hacia la soltería. Hay que entender que él pensaba que la llegada de nuestro Señor Jesús, la segunda llegada, iba a venir ya pronto, y así como el himno que cantamos ahorita en un principio, era tiempo de trabajar en la evangelización y el servicio al Señor, porque ya iba a llegar ya la segunda venida. Entonces, esta es esa parte del contexto. Así pensaban los hermanos de Corintio. Esta era también la urgencia del apóstol Pablo. Y había otra tercera cosa que quería yo platicarles antes de entrar, pero bueno, ahorita ya se me fue, al ratito, ahorita me vuelvo a acordar, pero esta más o menos es el contexto, y entremos ahora ya así. Hemos dividido este capítulo en como 4 partes. La primera habla sobre estas relaciones sexuales dentro del matrimonio y aparece en 1 Corintios 7 del 1 al 9. Sí, le voy a pedir a Amalia, a Tatis, que nos haga favor de leer los versículos 1 y 2 del capítulo 7. Tatis, activen cuando les pedamos que lean, activen por favor momentáneamente su micrófono. Su micrófono y luego lo vuelven a apagar. Muchas gracias. Bueno, le digo que le hace el 6. Sí, perdón. Ya, ¿verdad? Ya. Cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo de la pureza que debe tener uno y de la importancia de la sexualidad, y por eso debe uno de tenerla en relación al marido o al esposo, o sea, dentro de la santidad que da el matrimonio. Entonces, aunque él prefería que se mantuvieran célibes o solteros, pero aceptaba la sexualidad como algo natural dentro de la santidad del matrimonio. Hay que acordarnos, y esta es la otra cosa que les quería decir, que los hermanos de la iglesia de Corintio habían sentido el llamado y se habían convertido en cristianos, unos siendo solteros, otros ya estando casados. Entonces, porque luego vamos a ver que puede uno entender algo de confusión, porque sabemos que el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo que pasa es que ya estaban algunos casados cuando reciben el llamamiento y reciben al Señor. Entonces algunos estaban en matrimonios, por decir, mixtos, porque ellos sí creían, pero no necesariamente su pareja. Pero aquí lo que dice es que cada quien tenga con su marido o con su esposa estas relaciones sexuales, y este es un principio de pureza, sí, o abstenerse, sí, en celibato. Y el apóstol Pablo en el libro de Efesios y en el libro de Colosenses, ahí explica más acerca del matrimonio, habla más acerca de eso. Ahora, por favor, hermana Evita, ¿puede leer los versículos del 3 al 6, por favor? Sí. Hermana, gracias. Sí, ya le puse. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Hasta gracias, el 6? Hermana. Sí, hasta el 6, por favor. Hablando espiritualmente, es que más os digo. Más esto digo, perdón, por sigue. Sí. Más. No por mandamiento. No por mandamiento. Muy bien. Entonces, hablando espiritualmente, cuando nos convertimos en cristianos, nuestros cuerpos son propiedad de Dios, ya que Jesucristo nos compró pagando el precio
para librarnos del pecado. En cuanto a lo físico, nuestros cuerpos le pertenecen a nuestro cónyuge. Dios diseñó el matrimonio de modo que mediante la unión del esposo y la esposa, los dos lleguen a ser uno, como dice en Génesis 2:24. Pablo pone énfasis en la total igualdad en las relaciones sexuales. Ni el hombre ni la mujer deben buscar la autonomía ni tampoco el dominio en el matrimonio. Sino que hay como una corresponsabilidad de ambos cónyuges en esa mutua relación sexual dentro del matrimonio, dentro de la santidad que da el matrimonio. Ahora pasamos a... Ahora, hermana Mimi, por favor, nos puede leer los versículos del 7 al 9. Muy bien. Mira que Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sí, tanto el matrimonio como la soltería son regalos de Dios. Ninguno de estos estados civiles es moralmente mejor que el otro. Ambos son valiosos para lograr los propósitos de Dios. Por lo tanto, es importante que aceptemos nuestra situación actual. Cuando Pablo dijo que prefería que todos se quedaran como él, expresaba el deseo de que más personas dedicaran completamente su tiempo al ministerio. Y esto, como les explicaba, era por la percepción que tenía el apóstol Pablo de que pronto llegaba nuestro Señor Jesús, pero el apóstol Pablo reconoce que tanto el ser soltero como el ser casado es de acuerdo a los dones de Dios. O sea, si te da la vocación de la soltería o si te da la vocación del matrimonio. Ahora, por favor, hermana Margarita García, ¿nos puedes leer del versículo 10? ¿Dónde voy, Chilla? Del 10 al 11. El 10 y el 11, por favor. Aquí vamos a pasar a otro tema, que es el tema acerca del divorcio. Que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí se está refiriendo el apóstol Pablo a los matrimonios cristianos. Quiere decir el matrimonio entre dos creyentes, y dos creyentes en Corintio, que, como les decía en aquel entonces, pensaban que la sexualidad era algo negativo, inclusive estaban pensando que era mejor ser célibes, y entonces estaban hasta pensando en divorciarse para que cada uno fuera soltero. Y el apóstol Pablo les dice, no, ya ustedes adquirieron ese compromiso de estar casados, y entonces deben de quedarse casados. El soltero, pues que se quede soltero, pero que los que están en matrimonio, que no rompan esos lazos existentes que también están dentro de la santidad. Y esto es una de las preguntas que el apóstol Pablo responde con un absoluto no. Los casados deben de casarse, quedarse casados. Inclusive, si hay alguna desavenencia, busquen la reconciliación. Ambos están dentro del mismo espíritu, dentro de la creencia cristiana, entonces deben de buscar el reconciliarse y vivir en la santidad del matrimonio. Muy bien. Ahora, por favor, Mari, hermana Mari, ¿nos puedes leer los versículos del 12 al 16? Y a los demás yo digo, no el Señor. Si alguno hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone.
porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabéis tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabéis tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Sí, entonces el mandato de Pablo en cuanto a la permanencia dentro del matrimonio viene desde el Antiguo Testamento, como ya dijimos en Génesis 2:24, pero también viene de nuestro Señor Jesucristo, como lo podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 12. Entonces, debido al deseo de servir a Cristo, algunas personas de la iglesia de Corintio pensaban que debían divorciarse de sus cónyuges inconversos y casarse con cristianos, pero Pablo afirmó que el matrimonio es un compromiso. Así como los que eran cristianos ambos se querían divorciar para ser solteros y ser más santos, también los que estaban casados con los que no eran creyentes dijeron, vamos a divorciarnos y mejor nos casamos con un creyente. Pero también aquí les dice el apóstol Pablo, ustedes ya adquirieron el compromiso. Si su pareja, aunque no sea creyente, quiere quedar en matrimonio, ustedes tienen el compromiso de quedarse en el matrimonio. Pero si su pareja ya no quiere estar en el matrimonio con ustedes porque ustedes ya son creyentes, entonces sí se pueden separar. Pero ese es el único caso. De otra manera, quédense ustedes porque ustedes con su testimonio santifican el matrimonio y también son ejemplo para sus hijos y santifican a sus hijos. Entonces, él llama a que se queden en el estado de casados una vez que están casados. Hay que recordar otra vez que los hermanos, estando casados, es que reciben al Señor, reciben el evangelio y se convierten en creyentes. Entonces, no necesariamente la pareja, ambos se hacen creyentes. Entonces, esas son las disyuntivas que enfrentan los hermanos en Corintio y son las preguntas que le hacen al apóstol Pablo. Pasamos a otro tema que es el principio fundamental. Vive como fuiste llamado, que aparece en este capítulo 7 del 17 al 24. Sí, y ahora le voy a pedir a la hermana Lilia que nos haga favor de leer el versículo 17. Nada más. Y sí, por favor. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Sí, entonces aparentemente los corintios estaban listos para hacer cambios drásticos sin pensar en las repercusiones. Pablo les escribe a los creyentes para decirles que deben ser cristianos en la situación en la que se encuentren. Sí. Así que nosotros podemos llevar a cabo la obra de Dios y demostrar nuestra fe en cualquier lugar. Entonces, este es el principio de vivir para Dios donde estemos. Pues muchos, la ciudad de Corinto, como les digo, era una ciudad con mucho pecado, muchas tentaciones y muchas cosas, entonces podían decir, no, mejor me voy. Pero él llama a los hermanos a que se queden y que trabajen en donde están, así como se encuentran, en la situación en la que están. Sí. Ahora, por favor, Asenet, ¿puedes leer los versículos 18, 19 y 20? Fue llamado algunos siendo circunciso. Ese circunciso fue llamado algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.
cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. En él se Fuiste quede. llamado. Ujú. Así está bien. mi Sí, hermana. hasta ahí. Gracias a Zenet, hasta el 20. Entonces, la ceremonia de circuncisión era parte importante de la relación de los judíos con Dios. Antes de que Cristo viniera, era un requisito obligatorio para que todos aquellos que profesaban ser seguidores de Dios se lo hicieran, como dice Génesis 17 del 19 al 14. Mas, sin embargo, después de la muerte de Cristo, la circuncisión ya no era necesario, como viene en Hechos, en Romanos, en Gálatas, en Colosenses. Sí, el apóstol Pablo pues era un gran defensor de que no había necesidad de hacer la circuncisión al ir circunciso una vez que se convertía. Eso él no lo veía como importante, por eso decía, cada uno quédese en el estado en que fue llamado. Eso ya no es necesario. El cambio es en el interior, no es en el cuerpo. Muy bien. Ahora, la hermana Guevara, ¿nos puede leer, por favor, los versículos del 21 al 24? Sí, está la hermana Guevara, ¿verdad? Sí. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura lo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Así es. La esclavitud era bien común en todo el Imperio Romano. Seguramente algunos cristianos en la iglesia de Corintio eran esclavos, pero Pablo dice que a pesar de estar bajo el yugo de la esclavitud, eran libres del poder del pecado en sus vidas, por ser ahora y tener ahora a Cristo en su corazón. Entonces, aquí otra vez vuelve a decir, en el estado en que fuiste llamado, si eras esclavo, si eras incircunciso, no importa, quédate como estás. Digo, si puedes hacerte libre, hay que procurarlo, pero eso no te va a ayudar a ser más santo o acercarte más a Dios si eres libre, porque libres somos desde el momento en que Dios nos da la libertad a nosotros aceptar su salvación. Sí. Ahora vamos a pasar al último, a la última sección de este capítulo 7, que es acerca de las preguntas que se le hicieron al apóstol Pablo acerca del matrimonio entre cristianos, y se encuentran en el capítulo 25 hasta el final, el versículo 25 hasta el 40. Sí, entonces, Chelito, ¿nos puedes leer, por favor, los versículos del 25 al 28? Sí. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Muy bien. Entonces, hasta ahí. Sí, hasta ahí. Entonces, probablemente el apóstol Pablo esperaba la persecución inminente que el Imperio Romano pronto desataría contra los cristianos. Por eso dio este consejo práctico, ya que al permanecer solteros sufrirían menos
y tendrían mayor libertad para dedicar sus vidas por entero a la causa de Cristo, aún a punto de morir por su temor. El consejo de Pablo revela su inquebrantable devoción a la difusión de las buenas nuevas de salvación. Pero también dice, porque también a los casados, por más maravilloso que sea el matrimonio, no resuelve todos los problemas automáticamente. Casados o solteros, debemos estar satisfechos con nuestra situación y concentrarnos siempre, casados o solteros, en nuestro Señor Jesús. Y al estar en Cristo, pues podemos lidiar con todos los problemas que nos vengan en el mundo. Entonces aquí está hablando de los hermanos cristianos, sobre todo algunos que ya estaban casados y que ambos eran creyentes, pero también está hablando sobre los solteros y hablando de que, pues, claro, para el apóstol Pablo era mejor ser soltero porque te evitabas problemas, sobre todo si aparecía lo de la persecución, pero también porque te podías dedicar más tiempo al Señor sin tener la necesidad de estar pensando en mantener un hogar y demás. Entonces, ese es uno de los consejos que da, pero dice, los casados quédense casados, los solteros, pues si pueden, mejor quédense solteros. Pero también a los solteros que se quieren casar les dice, no piensen que el casar les resuelve problemas, todo trae sus problemas, pero si tú estás en Cristo, todo lo vas a poder resolver. Entonces, si la doncella se casa, no peca. Si el que está soltero y se casa, tampoco peca. O sea, la santidad no te la va a dar el estado de estar casado o de estar soltero. Él hablaba de la soltería o el celibato para poder dedicarse verdaderamente a todo el tiempo al Señor y no tener que tener unos compromisos con una familia. Por eso también, bueno, se sabe que el apóstol Pablo, pues, dicen, ¿era soltero? Pues, no, porque el apóstol Pablo era parte del Sanedrín. Muy probablemente estuvo casado, tal vez era viudo o tal vez la mujer lo abandona. Uno no sabemos esa historia, pero sabemos que ya cuando está escribiendo esta carta, él era soltero y se abocaba 100% al ministerio y a la evangelización. Ahora pasamos a leer. Pasamos a leer del 29 al 31 y le voy a pedir a la hermana Miriam Westrup que por favor nos los lea, los versículos 29, 30 y 31. ¿Está la hermana Miriam? No, ok. Entonces, por favor, Magali, ¿nos los puedes leer tú? Los versículos 29, 30 y 31. Gracias, Magali. ¿Me oyen? ¿Sí me oyen? Sí, muy bien. Sí, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Se pasa. Entonces aquí el apóstol Pablo nos insiste a todos los creyentes a sacar el mayor provecho del tiempo que tenemos en nuestra vida, aprovechar el tiempo, a vivir nuestro presente y para estar siempre preparados antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Que cada persona de cada generación debe sentir la necesidad urgente de anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, para el apóstol Pablo era muy importante el no atarnos a este mundo y a las cosas, a nuestras posesiones, ni siquiera a tu cónyuge o a tus hijos, porque las cosas pasan. Lo más importante es lo trascendente. El mundo pasa, son apariencias, pero lo que no pasa es nuestro amor
a nuestro Señor Jesús y nuestra espiritualidad. Y entonces eso es lo que Él está tratando de enseñar. Advierte de no echar raíces muy profundas en el mundo, porque pasará, y que nos alistemos a fortalecer nuestro mundo espiritual. Muy bien. Mague, ¿nos puedes leer, por favor, los versículos 36, 37 y 38? No, 32, 30. Ay, ¿me salté? Sí, perdón, Mague, perdón. 32, 33, 34 y 35. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Muy bien. Hasta el 35, sí. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Muy bien. Entonces, algunas personas solteras o solteros viven presionados con la idea de que deben de casarse y creen que si no están casados su vida no está completa, pero el apóstol Pablo dice que no es así. Pablo subraya una gran ventaja de permanecer solteros, el potencial de una mayor concentración en Cristo y su obra. Entonces, si eres soltero o soltera, usa esa oportunidad especial para servir a nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que los que están casados, sí se ocupen de su casa, se ocupen del marido, que se ocupen de su esposa. Sin embargo, que estas cosas no sean el centro de su vida, porque el centro siempre tiene que ser el Señor, que eso no sea un impedimento para que uno se acerque al Señor. Entonces, lo más importante proviene del Señor, y también cumplir con tu casa, cumplir con tu marido, cumplir con tu esposa. Entonces, aunque el soltero tiene el potencial de agradar a Dios, también el casado tiene que agradar a Dios sin distraerse. Ahora sí, el 30. Muy bien. Ay, no sé. Está la hermana Lilia, ¿nos puedes leer ahora los versículos 36, 37 y 38, por favor? Sí, cómo no. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí el apóstol Pablo habla de arreglar el matrimonio. Eso era una costumbre, pues, de siempre y en muchas culturas, arreglar el matrimonio de la hija, porque pues siempre estaban buscando acomodarla bien. Para Pablo la elección entre estar casado o soltera no era una elección entre el bien y el mal. Un estado no era bueno y el otro malo, sino que era un estado entre uno bueno y otro mejor, porque para Pablo, de acuerdo a sus circunstancias y su visión, él consideraba la soltería como mejor que la casada, pero ambas eran buenas y se alcanza el estado de santidad en ambas. Nada más que él consideraba que sufrían menos y se acercaban más a Dios en soltería, porque él era soltero. Entonces, ya para terminar el capítulo 7, ¿está Lizzy presente? Sí. ¿No? Sí, Lizzy, ¿nos puede leer los últimos dos versículos, el 39 y 40, por favor? Ok, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio,
más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí está hablando sobre las viudas. El apóstol Pablo cree que la viuda sería más dichosa si se quedara célibe. O sea, una vez que muere su esposo, pues ella queda libre y queda soltera. Pero de nuevo, el apóstol Pablo afirma que el celibato no es porque tenga necesidad ella de tener relaciones sexuales o no, pero porque sea esto malo o porque sea esto bueno, porque algunos de los hermanos en Corintio pensaban que la cuestión sexual era negativa, era dar rienda suelta al cuerpo. Y el apóstol Pablo no lo piensa así, tanto tiene la libertad de volverse a casar si es en el Señor y si es para una persona, con una persona también creyente, pero si tiene el don del celibato, entonces es mejor que tenga la oportunidad de servir a Dios y mantenerse soltera. Entonces, esencialmente, Pablo aconseja que la viuda no se vuelva a casar. Vamos a pasar ahora a 1 Corintios 8, al capítulo 8, en donde se trata de lo sacrificado a los ídolos. Sí. Ay, es que ya no veo a las personas. Las voy a tener que repetir, no sé quién más esté. Yo estoy, pero Rosy Guerra. Lee un poquito de que se... Rosy Guerra. Rosy Guerra. Sí. Muy bien. Entonces aquí en el capítulo 8 vamos a hablar acerca de la carne, porque en aquella época... Pues de los sacrificios de los animales, que los rostizaban, ¿verdad? Era una especie de... O presentados ante ídolos paganos. Entonces se sacrificaban estos animales, a veces se hacían banquetes y se ofrecían, pero también en homenaje al ídolo, o muchas veces la carne se vendía en las carnicerías y mucha gente también la podía comprar. Y entonces la pregunta entre los corintios es que si era bueno, si era malo. Entonces ellos estaban ya estableciendo ciertas reglas en decir, pues todos aquellos que comen esa carne, pues están pecando, están mal, porque es como si ellos estuvieran de acuerdo a ese sacrificio de esos ídolos. Y entonces aquí es donde el apóstol Pablo empieza a dar sus consejos sobre estas preguntas. Y vamos a leer entonces el capítulo 8 del 1 al 3. Sí, la hermana Mari Guerra. Rosy Guerra. Rosy Guerra. Ay, disculpe, Rosy Guerra. No, no te preocupes. Bueno. Sí, gracias. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Así es. Entonces aquí está hablando de la sabiduría del saber. Y en realidad, pues sabemos que no sabemos gran cosa, ¿verdad? Pero muchos pensaban que sabían que era la diferencia entre el bien y el mal, esta manera de poder decir, no, pues tú estás bien, tú estás mal, tú estás pecando, tú no lo estás. Pero la sabiduría realmente es de lo alto, primeramente, y que es pacífica, amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esto viene en Santiago 3, 17 y 18. Entonces dice que la sabiduría es realmente pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, esto de saber y no saber, lo aborda de esta manera el apóstol Pablo para establecer que esta preocupación de estar juzgando estaba causando esta división, el estar juzgando si lo comes o no lo comes, por qué lo comes. Entonces, realmente podemos ver que esta sabiduría realmente hay que dejársela a Dios. Y entonces continúa en el capítulo 8, del 4 al 9. Y le vamos a pedir a la hermana Anabel que nos los lea, de los versículos del 4 al 9. Sí, hermana.
Dice Gracias. así, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pero aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Hasta el 8? Hasta el 9. Hasta el 9, por favor. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Amén. Así es. Gracias. Pablo dirigió estas palabras a los creyentes para quienes no era un problema comer carne que había sido ofrecida a ídolos, aunque estos ídolos no eran reales y el ritual de la ofrenda pagana no tenía significado. Comer dicha carne ofendía a los cristianos con conciencia sensible. Por lo tanto, Pablo les dijo a los creyentes maduros que debían evitar comer la carne que había sido ofrecida a los ídolos en caso de que ésta afectara a hacer tropezar a los débiles, porque había creyentes fuertes y había creyentes débiles, pero si ibas a dar más testimonio, tú como un cristiano fuerte y estabas rodeado de débiles, entonces que evitaras comer de esa carne. Sí, entonces, en realidad, el comer la carne que se había sido sacrificada para ídolos o no comerla no tenía nada que ver, porque un solo Dios es y ese por encima de todos los demás, pero eso es para los que tenían el conocimiento de eso, para los que tenían un estado un poco más maduro en el cristianismo. Y como en todas las iglesias hay hermanos que son nuevos en la fe y que todavía no alcanzan ese grado de madurez, así es que pide el apóstol Pablo que si es molesto para tu hermano el verte comer ese tipo de carne, que no lo hagas para que no sea tropezadero para él. Y finalmente vamos a leer los últimos versículos del 10 al 13. Sí, pues a ver. ¿Quién falta de leer, hermana? Sí, alguien que falte de leer, por favor. Gracias. ¿Puedes leernos, por favor, del 10 a... ¿Quién eres? Mari Carmen. La mamá gracias, Mari Carmen. La hermana Pili, pero voy despacio, hermana, porque tengo problemas por la presión, casi me cuesta trabajo leer, pero voy a leer con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Aparte me está fallando el internet, casi no escucho la clase, pero ¿cuál dice, hermana? Es el 10, ¿no? Del 10 al 13. Sí, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano a ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Sí? Muchas gracias, hermana. Amén. Gracias. Entonces, la libertad cristiana no significa que todo es permitido. Lo que significa es que no obtenemos nuestra salvación a través de las buenas acciones o reglas legalistas. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, como dice en Efesios 2, 8 y 9. No se puede separar la libertad cristiana de la responsabilidad cristiana. Debemos de ser responsables. Con frecuencia los nuevos creyentes son muy sensibles a lo que es correcto o incorrecto, a lo que deben o no debe hacerse.
aunque algunas acciones son perfectamente correctas para nosotros, puede herir al hermano que todavía es muy nuevo en la fe y que apenas está aprendiendo acerca de lo que es la vida cristiana. Entonces, en ese sentido, aquí el apóstol Pablo habla de la responsabilidad que tenemos las personas o que tiene la persona que conoce y que sabe que el comer la carne no tiene ningún atributo negativo, pero que si es ocasión de que tu hermano caiga, entonces tienes la responsabilidad de guardar a ese hermano que es débil en la fe o que es nuevo en la fe para que siga creciendo. Con tu ejemplo sigue creciendo. Entonces, con eso ayudamos a mantener a los creyentes. Yo creo que es una gran responsabilidad también en la iglesia que nosotros podamos ver eso en nuestros hermanos recién convertidos y que seamos nosotros una ayuda, no un tropezadero, como dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, pues con esto terminamos estos 2 capítulos tan difíciles, pero que fueron un reto para nosotros. Gracias. Y tenemos unas preguntas. Tenemos unas preguntas, Sí, aquí voy. Que les podemos hacer, porque muchas veces estos capítulos, sobre todo el capítulo 7, se lee de una manera muy literal. Entonces, una de las preguntas es, ¿son razones para casarse el no estarse quemando, el no tener el don de continencia y el evitar la fornicación? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Porque hermanas, si uno lee esto muy literal, uno puede ver, no, pues yo me tengo que casar para no estarme quemando, porque yo no tengo el don de continencia y porque yo quiero evitar la fornicación. ¿Esas son las razones para casarse? No. No. Y eso como para nosotros es muy claro, pero cuando se leen estos capítulos de una forma muy literal, pues nosotros, de las cosas que comentábamos Estelita y yo, es que ¿dónde está el amor? ¿Por qué no están hablando del amor? Porque uno, para la cuestión sexual y para casarse necesita uno amor. Y entonces vemos como Celita dijo, es que en Efesios sí está y en Colosenses también. Entonces dice, los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Las mujeres sométanse a sus esposos y los esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Entonces sí debe de haber amor para que exista esto, para que exista el casamiento. No es porque uno tenga una necesidad sexual, es que yo me tengo que casar y me voy a casar con alguien pues de mi religión. No, tiene que haber un amor porque el amor es Dios. Dios está ahí, está presente y entonces yo todas las aventuras que Dios nos mande en este matrimonio las podemos soportar y sobrellevar. Y de las cosas que va a haber, bueno, obviamente va a haber el sexo, pero ese es un elemento más, pero no es todo dentro del matrimonio. Así es. Entonces, los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Sí. Y luego la siguiente pregunta sería, ¿son razones para no casarse, o sea, para mantenerse soltero, el servir al Señor, evitar aflicciones, ser santo en cuerpo y espíritu y ser más dichoso? No. ¿Por qué? Porque en realidad... Porque dice ahí que es un don de Dios. O sea, la soltería es un don de Dios y el matrimonio es un don de Dios. También, exactamente. Es una vocación que Dios pone en tu corazón. Sí. Y ambos, casados y solteros, debemos de estar dichosos en nuestra situación si somos cristianos, ¿verdad? Porque ni ser casado me da la felicidad, como dicen todos los cuentos de Walt Disney, ¿verdad? Ni tampoco ser soltero me da la felicidad. Que porque puedo hacer lo que yo quiero porque no tengo responsabilidad compromiso ni responsabilidad con nadie, pues tampoco, esas no son las razones para las cuales debe uno de ser soltero. Como bien dijo la hermana Chelito, es un don de Dios. Pasamos a la tercera pregunta.
¿Es más santo, más cristiano el casado o el soltero? No, no. No, ¿verdad? ¿Quién No, quiere porque contestar? la santidad no la da el matrimonio, ni la soltería la da la santidad no la da el matrimonio ni la da la soltería. Ahí viene en 1 Corintios 7:27, ni ser soltero ni casado nos da santidad. ¿Estás casado? No procures soltarte. ¿Estás libre? No procures casarte. Esas son la manera como la ve el apóstol Pablo. Y pasamos a la pregunta número 4. ¿Debe el hombre circuncidarse para ser cristiano? ¿Por qué sí o por qué no? No, ya no. Ya no A es ver, un Hermana, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, Por favor. ¿debe el hombre circuncidarse para ser cristiano? No. No. Jesucristo dice que Ya pasó eso. Ya no. Sí, a ver, hermana Mimi, ¿qué quiere contestarnos, por favor? Bueno, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Sí. es el corazón el que se debe de circuncidar. Así es, así es. Ahí es donde quita uno todas las cosas que son obstáculo para tener una mejor relación con Dios. Y por último, ¿debe el cristiano evitar comer carne ofrecida a los ídolos? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, sí debe evitar. Y sabe que la Biblia que si sabe que es ofrecida a los ídolos debe de evitarla. Ajá. Bueno, si sabe bien. que es ofrecida a los ídolos, sí podemos evitarla. No, hermana. A ver, no. Magali. A ver, Magali. Yo digo, ahorita ya no se usa eso en ningún país, pero hay otras cosas que pueden ofender a los débiles. Así que es. alguien tome vino, que no es pecado, pero se puede ofender un débil. Así es. O cosas. O fumar. O fumar también, sí. Pero hay veces que, hermanas, hay veces que lo invitan a uno porque tiene amistades que compadres inconversos, a un bautismo, a una comida ofrecida a un ídolo o algo, pues ahí ya no. Pero el apóstol Pablo dice que no es malo. Lo que pasa que es malo si tú eres tropezadero para otros. Pero dice que si sabemos que fue ofrecido a los ídolos, no debemos de comerlo. No. Si sabemos. No dice que no importa, aunque Aquí sepamos no que dice, fue ofrecido para los... En otras cartas sí dice, ahorita no tengo la cita, pero en otras cartas que escribió. Si bueno, sabes, pero en esta carta da permiso, sí, solo sí, no eres tropezadero para otro hermano. Hermana, ¿puedo hacer un comentario? Sí, ¿cómo no, Anabel? Sí, buenas tardes, hermanas. Bueno, por ejemplo, si yo voy a un lugar y sé que el alimento está sacrificado a los ídolos, yo sé que lo que yo coma va a la letrina, no me hace daño, porque tengo conocimiento de la palabra, que si oro, lo bendigo, va a la letrina. O sea, lo más malo es lo que sale de la boca del hombre. Exactamente. No lo que entra. Pero aquí, como ustedes comentan, que dice que si es malo o no, para un cristiano, por ejemplo, para mí, yo sí como, aunque sé que se ha sacrificado a los ídolos, bendigo los alimentos, sé que va a la letrina, no me perjudica. Aquí hay que cuidar por amor a quienes nos están viendo. Quizá mis hijos no van a comprender eso y va a decir, ay, pues está, no sé, o sea, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ay, pues sí se hace, sí está bien. O pueden hacer ellos, continuar haciendo esa tradición. Entonces, por amor a ellos, me voy a abstener hasta que ellos tengan una madurez de poder entender de que eso va a la letrina, de que lo que realmente perjudica es lo que sale de la boca del hombre, porque del interior del corazón viene. Así es. Exactamente. Eran las palabras de mi mamá, hermana Anabel. Exactamente, Anabel. Y por ellos, por los hijos, es que uno se abstiene, ¿verdad? Por darles a ellos un buen testimonio. O como dice también la hermana Magali,
pues estás en una fiesta, todo el mundo está tomando, pero si yo no quiero dar el ejemplo a mis hijos de que tomen, yo me abstengo, aunque los demás tomen. O puedo a lo mejor tomar, no sé, pero muchas veces esas cosas para una persona, para un joven, para alguien que no tiene el conocimiento, que no tiene la madurez, que no puede en un momento dado decir no. Entonces yo en mi testimonio prefiero evitarlo. Dice su palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene, o sea, no todo edifica. Así es. Hay muchos Así temas es, exactamente. de que si se puede o no tomar, si se puede o no abstenernos, si no hay ningún beneficio, está todo permitido, pero no todo conviene, y todo eso es por amor. Bueno, yo pongo de ejemplo a mis hijos, pero es a todo cristiano que apenas va llegando al Señor, ¿verdad? Así es.